Seguimos en vivo y en directo, presenciando la presentación del Comité Infantil Los Chistosos. Eso, vamos a ver que vengan los aplausos para el Comité Infantil Los Chistosos, porque sí se lo merecen. Hasta es muy poco de brindarles aplausos. Canal Recuerden de que 502 ellos de YouTube. iniciaban hace 365 días su carrera artística a través de estas presentaciones y por supuesto hoy por hoy, por segundo año consecutivo, ahora sí ya sudando ahí entonces Mario Moreno Cantinflas, pero ¿qué tal? Y por supuesto, esto es como de esta manera. Nosotros agradecemos en esta oportunidad a la Junta Directiva y el Comité de Festejos, originarios acá del caserío El Oratorio, que aquí soy al Malacatancito, por habernos tomado en cuenta y por supuesto formar parte de este día súper especial en el día principal de feria en honor a San Ramón. Así que bienvenidos y bienvenidas. Eso, vamos a ver, ¿dónde están los chistosos? Con las manos arriba el comité. Eso, con las manos arriba, bailando así. Y llegó la calandria para los chistosos. A ver, con las manos arriba, con las manos arriba. Y esto es la presentación del Comité Infantil Juvenil Los Chistosos, bailando la calandria, recordando temas del ayer, el hoy y el mañana.
Vamos a ver, ¿dónde está Cantinflas? Arriba las manos, Cantinflas. Ahí está Cantinflas, eso. No pensé que no contaba con mi astucia, dijo el Chao. Ahí está Cantinflas, a ver cómo baila la calata Cantinflas. Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá. Eso, allá está el hombre araña también. Arriba las manos del hombre araña. Ahí el hombre araña danzando. A través de Marimba Perla de Hormigo. Eso, allá está la super chica danzando. Nunca pensé, dijo el compa, que iba a bailar con la super chica. Hoy en vivo y en directo. Esto es el convite infantil Los Chistosos. Danzando y moviendo el cuerpo hasta donde el cuerpo aguante. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Quiero pedirles a todos ustedes fuertes aplausos al patrón San Ramón. Que vengan los aplausos, ese hermoso público. Fuertes los aplausos al patrón San Ramón, muchísimas gracias. Ahora venga el aplauso para el elenco artístico y maestras de Marimba Perla de Hormigo. Vengan los aplausos. ¿Qué pasó ese público? ¿Dónde están los aplausos? Un elenco artístico que el día de hoy hemos tenido la dicha de presentarlos a la vez internacionalmente. Con el talento, pero con la gentileza, humildad, nos han representado fuera de nuestras fronteras y por supuesto en las ciudades como el norte, Canadá, y por supuesto nuestra hermana República de México. Y seguramente por ahí ya vendrá en la agenda presentaciones fuera de nuestras fronteras en una oportunidad más. Entonces viene para los chistosos y para ese famoso público la del moño colorado, que dice así.
Así que estamos listos, mis chistosos, en su orden. Pareja número 1, número 2, ¿estamos? Muy bien, entonces, maestras, como es de saberse, un elenco artístico infantil, los chistosos, netamente originarios guatemaltecos y del oratorio alacateco y huehueteco y guatemalteco, con ustedes a través de las teclas morenas de marimba, perla de hormigo, ejecutando acá guapas, lindas señoritas y maestras, a través de las teclas morenas, con el tradicional Rey Quiché, para dar inicio entonces la presentación y el descubrimiento de cada uno en esta oportunidad entonces del convite Los Chistosos. Señoras y señores, pareja número 1, pareja número 1, los piratas han danzado para ustedes. Los piratas ya se encaminan en las puertas del templo católico de esta localidad y seguramente descubren el rostro y dan el agradecimiento al patrono San Ramón. Se trata de Kelder Alexander y Griselda Cifuentes. ¡Fuertes los aplausos para la pareja número 1! Pareja número 2. Pareja número 2. El Hombre Araña acompañado de Mickey Mouse. Ahí entonces Reginaldo y Vanessa Indira ya se despiden del patrono agradeciéndole su participación. Pareja número 3. Pareja número 3. Un personaje muy conocido en la televisión, Mario Moreno Cantinflas y la Chilindrina. Allá se aproxima Cantinflas y la Chilindrina de rodillas. Allá ambas parejas se arrodillan y le dan agradecimiento. Se trata entonces Edelfo Darío y Clara Chiló. Esto ha sido la pareja número 3. Pareja número 4. Pareja número 4. El Hombre Lobo y su princesa. ¡Fuertes los aplausos! Allá se despiden ya entonces el Hombre Lobo y su princesa. Allá entonces Osvaldo Rocael, Lisette y Saura. Pareja número 5. Pareja número 5. Los abuelitos. Allá se aproximan los abuelitos. Pareja número 5. Eduardo Otoñel y Brenda Briseida. En la pareja número 5 entonces los abuelitos. A continuación tenemos el descubrimiento entonces la pareja número 6. Los payasitos. Allá se aproximan los payasitos. Pareja número 6, los payasitos. Los payasitos, se trata de Carmelina Kunz, Yancy Zaire. Y la pareja entonces número 6. Pareja número 7. Pareja número 7. Osos Panda. Osos Panda número 7. Pareja número 7. Fuertes los aplausos para la pareja de los Osos Panda. Kendry Werner y Hadi Kimber. Pareja número 8. Pareja número 8. Iron Man y la Super Chica. Fuertes los aplausos para Iron Man y la Super Chica. Ya se despiden también del patrón San Ramón. Se trata entonces Sergio Cristóbal y Glendy María. Pareja número 9. Pareja número 9. Scooby-Doo. La pareja de Scooby-Doo. Pareja número 9. Johnny Marlon e Irma Yolanda, quienes ya se despiden también. Pareja número 10. Pareja número 10.
Payasito y la Caperucita Roja. El Payasito y la Caperucita Roja, pareja número 10. Se trata de Lando Derek y Yolanda Rebeca. Vamos con la pareja número 11. Pareja número 11. Iron Man y la Loba. Iron Man y la Loba. Una vez más. Vamos a ver. Iron Man y la Loba. Iron Man y la Loba ya entonces. En esta oportunidad. Pareja número 12. El Rey Bonito y la Tigre. Fuerte los aplausos para estos chiquillos quienes hoy nos deleitaron con su tremenda presentación y quienes ya se despiden del patrón una vez más. Pareja número 13. El Transformer y Mickey Mouse. Allá se descubren entonces la pareja número 13. Se trata entonces en esta oportunidad la pareja número 13, Juan Robinson y Jennifer Cari. Una vez más entonces con la pareja número 14. Pareja número 14. El Rey y la Reina. Y pareja número 15. Pareja número 15. El Lobo y su Loba. Definitivamente entonces aparece la Loba en soledad. Se trata entonces Vanessa Priestley. Vanessa Priestley. Señoras y señores, al público en general, quisiera pedirles a todos ustedes fuertes, calurosos aplausos a estos chiquillos quienes ya con el rostro descubierto y con su rostro plenamente identificado delante de todos y cada uno de ustedes, ya con su identidad, que no es nada fácil el formar parte y el ser parte y partícipe de un artista que apenas entonces comienzan a dar sus pasos, pero desde ya, de parte de quienes hoy integramos los medios de comunicación, quienes estamos presentes con ustedes y por supuesto su servidor, como lo decía el año pasado, esperando que en un próximo año, si así lo permite el Ser Supremo y el Todopoderoso, estaremos con ustedes, pero con una página de historia más y de una mejor manera. Nuestro agradecimiento especial a todos los personajes quienes hicieron posible allá en la Unión Americana de brindar el apoyo y quienes, originarios de este bello lugar, hicieron el esfuerzo de coordinar y llevar a cabo una presentación más del convite infantil Los Chistosos. Es así como entonces en esta oportunidad agradecemos nosotros por habernos tomado en cuenta en el día principal de feria de esta bella localidad, esperando de que sea de su completo agrado y que lo haya disfrutado de una manera muy especial cada una de las actividades quienes el comité de festejos, organizadores, coordinadores, quienes hicieron todo lo mayor posible de llevar a cabo todos estos acontecimientos. Así que entonces los chistosos danzando ya en la pista de baile con el rostro descubierto, ya en la parte final despidiéndose al compás de un son muy tradicional en Guatemala, el Rey Quiché. Fuertes los aplausos para todos y cada uno de estos artistas y usted que hace acto de presencia en esta localidad. Muchísimas gracias. Así que a petición de los chistosos, porque tenemos muchas actividades por desarrollar y recuerden que el horario se está convirtiendo para nosotros nuestro enemigo, pero sin embargo está haciendo la mejor manera posible de llevar a cabo la presentación de cada uno y como lo había planificado el comité de festejos y todos quienes coordinan y hacen posible llevar a cabo todos estos acontecimientos. Así que maestras, por ahí nos solicitan una cumbia, Los Chistosos. Así que, y ya con esto se despide a quien quisiera pedirle a todos ustedes una vez más
Fuertes aplausos porque al finalizar la intervención de las maestras de Marimba, Perla, de Hormigo, entonces ellos retornan, no les dice adiós, sino en una próxima oportunidad. Así que estamos listos los chistosos para bailar la última cumbia y de retorno en casita y esperando de que sea su completo agrado la presentación de este elenco artístico. Así que miren la música para ustedes. Vamos a ver los chistosos con las manos arriba. Así que señoras y señores, nuevamente y por último nuestro agradecimiento especial a la Junta Directiva del Convite Los Chistosos, Arcadio Sontay Chanchabac, Adolfo Ishkoy Sontay, Lidia López, Onelia Tamaris Sontay, Eustaquia Aurelia Itzep. Felicitaciones a la Junta Directiva ya mencionada y a todos y cada uno de los integrantes del Convite Los Chistosos. Felicitaciones y éxitos. Bendiciones para todos y cada uno de ellos. Y usted que nos visita de donde quiera que sea, bienvenido en el oratorio Quiaquisuyal. Es su tierra, es su casa, es su hogar, en donde desde ya siempre se caracteriza un ligar de la amistad y siempre y cuando los espera con los brazos abiertos. Así que señoras y señores, vengan los aplausos para los chistosos que ya casi abandonarán la pista de baile, pero esto no termina porque vendrá entonces ya la presentación del Convite Juvenil. Ya vendrá entonces la presentación del Convite Juvenil, en donde ahí sí ya tendremos. Así que fuertes los aplausos a los chistosos. Vamos a los chistosos, brindemos los aplausos a ese hermoso público que nos acompañaron el día de hoy. Así que mientras acá las maestras de la música se toman un pequeño receso, ya se alistan por ahí el Convite Juvenil. Canal 502 de YouTube. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Canal 502. El Canal Chapín. Canal Chapín.